Se arrebujan los pinos, sienten temores, pasan por el camino los segadores. La hoz en la cintura ensangrentada, de cabezas de espigas recién cortadas, hacia los segadores. Ilustrísimo señor alcalde, compañeros de corporación municipal, amigos, vecinos y andaluces todos, señoras y señores. Cumpliendo con el acuerdo plenario del pasado 8 de agosto, celebramos un acto civil libre, plural, donde nadie debe ser más que nadie para honrar la memoria de la persona que hoy nos trae aquí. Celebramos el 80º aniversario del vil asesinato cometido sobre la persona del padre de la patria andaluza. En la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936, en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, era tiroteado Blas Infante, aplicándole la ley de fuga. 4 años más tarde, en 1940, un tribunal montado por los fascistas que lograron la victoria en la guerra civil lo condenan a pena de muerte como traidor a la patria por el hecho de defender un proceso de estatuto de autonomía para Andalucía, cosa que era algo totalmente legal en el marco democrático de la Segunda República. En los años 70 y décadas posteriores, cuando no había monumentos y solo un lugar, los andaluces de conciencia ya comenzaron a concentrarse en el lugar del asesinato y en los últimos años llegó a tener un carácter oficialista. Hoy se pretende cambiar la oficialidad de culto al padre de la patria andaluza por el 5 de julio, fecha de su nacimiento, pero entendemos que lo principal y más importante es crear conciencia social de lograr la anulación de la sentencia condenatoria de muerte y seguir solicitando al Tribunal Supremo su anulación. Hoy por hoy, el ideal andaluz de Blas Infante de hacer una Andalucía más libre y más próspera sigue estando vigente. El resumen de este ideal en Andalucía seguiría siendo de que la tierra es para quien la trabaja, que en Andalucía luchar contra la pobreza es un deber ético, que Andalucía necesita a toda su gente para luchar por conseguir más igualdad real. Recordar la frase de Infante, campesinos andaluces, no emigréis, combatid. Y sobre todo, el principio de nacionalismo humano. Mi nacionalismo, antes que andaluz, es la humanidad. Creo que por el nacimiento la naturaleza señala a los soldados de la vida el lugar en donde han de luchar por ella. Yo quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía, porque en ella nací. Si en otra parte me encontrare, me esforzaría por esta causa con igual fervor. Para Infante, luchar por un Estado libre no significa separación, sino liberación de opresión e injusticia, algo que solo es posible en Andalucía con una gran reforma agraria dentro de una España federal. Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad. Y siguiendo el grito que nos enseñó, y al igual que gritar ante su pelotón de fusilamiento, ¡viva Andalucía libre! A continuación, el alcalde Jorge Romero Salazar nos va a brindar una pequeña conferencia, unas pequeñas palabras sobre lo que es el acto que venimos a celebrar hoy y para recordar sobre todo a la figura de Blas Infante. Buenas tardes, Corporación Municipal, vecinos, allegados, andaluzas y andaluces, presentes en este acto institucional de los 80 años del cobarde asesinato de Blas Infante, aprobado por unanimidad de la Corporación Plenaria en el pasado pleno ordinario del lunes 8 de agosto en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Rosales. Cuando se cumplen 80 años del cobarde asesinato de Blas Infante, por pretender que esta tierra conociera su pasado y tomara conciencia de pueblo para poder defender lo que históricamente le pertenece, hacemos una lectura de su legado con el convencimiento de que algún día su último grito será una realidad. Los regionalistas o nacionalistas andaluces, sentencia Infante,
Nada venimos a inventar, nos huimos de limitar simplemente a reconocer en este orden lo creado por nuestro pueblo, en justificación de nuestra historia. Toda la teoría política de Infante tiene su proyección en la praxis cotidiana. Él, junto a las plataformas políticas y socioculturales que promovió, defendió con sus propuestas y actuaciones el legado de Al-Ándalus en Andalucía. En primer lugar, por todo lo que significa la divulgación de estas teorías a través de conferencias, encuentros e incluso por medio de su propia editorial Avante. En segundo lugar, por las propuestas que se defendieron desde esos círculos andalucistas para con la realidad sociopolítica de Andalucía. Los centros andaluces se constituyeron en un ejemplo de ello. Así que entre las medidas enunciadas en el reglamento de la sección de Sevilla aparece la de despertar el espíritu regional a través de la enseñanza de la historia. Se consideraba imprescindible la redención de Andalucía para que ésta obtuviese de nuevo el centro de la civilización peninsular que siente la nostalgia de su grandeza pasada y se sonroja de su actual estado triste. Fruto de la actuación de una tiranía extraña al servicio de dogmas de la barbarie, vació sus ciudades populosas, expulsando a sus hijos y dejando yermos sus campos de jardines. Durante aquellos siglos todos sabían leer y escribir. Andalucía era un país industrial, con modernos métodos agrícolas y sobre todo de aquel bienestar general que permitía ir a caballo a todo el mundo en lugar de ir a pie. Andalucía brillaba con luz propia y iluminaba el oscuro pasado europeo. Córdoba, apasionada por las ciencias, ciudad de bibliotecas, escuelas, academias, médicos e escritores ilustres. Sevilla con sus sabios, Abú Zacarías, Zeyat, Abin Motrif, Granada, Málaga, Almería, Jaén, todas con grandes personajes destacados en la ciencia y en el pensamiento de aquellos años. Hay que aprovechar esos periodos libres, para reencontrar el río de la genialidad, fuerzas socioculturales, para hacer del hombre andaluz hombre de luz, como lo fue antaño, cuando fue capaz de crear un fuego cultural como Tartessos e inundó el mundo occidental con la sabiduría de Al-Ándalus. Recobrar la libertad andaluza no significa separación, insolidaridad, sino tendencia a fortalecer la fraternidad, pero siendo uno en sí. En el ejemplo de la bandera andaluza, 3 franjas horizontales de igual anchura, verde, blanca y verde, aprobada en la Asamblea Andalucista de Ronda en 1918, pronto 100 años, algunos autores han asociado el verde al estandarte de la dinastía Omeya, en torno al siglo VIII, y el blanco a los ideales de reunificación de los almohades con los distintos reinos andalusíes en el año 1136. Pero en cualquier caso, símbolo de esperanza y paz. Ejemplos posteriores confirmarán estas versiones. Ondea en la Giralda de Sevilla hacia el año 1198 para celebrar la victoria en la batalla de Alarcos, e incluso en el color de la mayoría de los estandartes andalusíes conservados hoy. Algunos apoyan esta tesis con otros datos más contemporáneos. Ha flotado siempre, flota aún sobre esta tierra hermosa y desventurada que se llama Andalucía. Su sangre ha podido enriquecerse con las frecuentes infusiones de sangre extrañas, pero sus primitivas energías vitales se han erguido siempre dominadoras. No han sido absorbidas como simples elementos ejecutivos o las energías vitales de una sangre extranjera. Blas Infante rompe con el mito de la reconquista cristiana y sostiene que esta conquista fue fruto de la continua rebeldía e incompatibilidades psicológicas que también caracteriza el genio de los andaluces. Tras la conquista se produce el retroceso histórico de Andalucía. La opresión política provoca la expulsión de millares de andaluces, moriscos y judíos, y un bárbaro régimen económico jurídico que produce la opresión repartiendo el solar andaluz en grandes proporciones entre orgullosos guerreros y vanos magnates, incapaces de trocar la espada por el arado, como los nobles árabes, ni hacer otra cosa que mantener sus tierras en inacción o cobrar las rentas a sus colonos. Andalucía con un nombre islámico es libre pensadora. Ahora el robo, el asesinato, presididos por la cruz, empiezan a quitarnos la tierra, distribuida en grandes porciones entre los capitanes de las huestes conquistadoras. Y los andaluces, que tenían
tierras convertidas en vergel son condenados a la esclavitud de los señores. En Blas Infante, en Sevilla, capital andaluza, durante los años de la represión de la Inquisición, 2.000 personas fueron quemadas vivas en los campos de Tablada. Se confiscó los bienes y encarceló a 17.000. Tras la ocupación de Granada, las capitulaciones fueron rápidas y sistemáticamente violadas por los vencedores, dando comienzo a un proceso de destrucción de la cultura andalusí, un genocidio social y cultural que comienza con las primeras deportaciones en masa y continúa con cargas económicas y prohibiciones legales. El pueblo, recién convertido por la presión de la intolerancia, iniciada por la reina castellana Isabel, sometido a una persecución que culmina después del triunfo de don Juan de Austria y de las terribles depredaciones que hicieron decir a mármol que los soldados del rey eran tropas de delincuentes. Para Blas Infante, el problema de la tierra en nuestro país, originariamente, antes que ser problema agrario, es el problema de un pueblo privado por conquista de la tierra de sus mayores. El jornalero andaluz pierde su tierra y se convierte en el esclavo del propietario, situación que dio origen a la miseria del campesinado. La tierra de Andalucía para el jornalero andaluz es precisamente el imperativo que actualmente viene a contener la vindicación esencial de un pueblo privado de su tierra por la conquista cristiana europea, decía Blas Infante en los años 30 del pasado siglo XX. La nobleza despojó a los trabajadores agrícolas de sus tierras y repartió grandes extensiones, latifundios, entre apellidos de linajes ilustres. La tiranía eclesiástica destruyó la cultura de Andalucía y encendió las hogueras de la Inquisición para enormes falanges de esclavos jornaleros, de campesinos sin campos, campesinos expulsados. La solución para la reforma agrícola en las tierras de partido es bastante clara: reforma de la agricultura sin indemnización de los terrenos procedentes de la conquista. Todos los hitos de la asociación de culturas en este país han contribuido a configurar nuestra realidad nacional andaluza. Infante describe su teoría política en favor del nacionalismo andaluz como la voluntad de ser por sí, de existir como pueblo diferenciado que surge de una común memoria histórica, de la realidad de una cultura y unos intereses comunes. Objetivo que pasa por la aceptación y valoración en su justa medida de todos los pueblos y culturas que pasaron por esta tierra. Y además dejaron una impronta para conformar un pueblo diferenciado con personalidad e identidad propia, cuyo sustrato original, al mezclarse con otras aportaciones, actúa como catalizador para terminar sintetizando y enriqueciendo esas aportaciones. Hoy, 11 de agosto de 2016, se cumplen 80 años del vil asesinato del hombre que escribió estas palabras y que dejó un legado histórico para Andalucía. Legado que tenemos que tener vigente en nuestros días. Pasan las personas, pasan los años, pasan los hechos, pero las ideas muchas veces perduran en el tiempo y muchas de las creencias de Blas Infante están actualizadas a día de hoy. Tan solo hay que trasladarlas a la época en la que vivimos y a los condicionantes de nuestra sociedad actual. Blas Infante no solo es el 11 de agosto, cuando hay que conmemorarlo, ni el 28 de febrero, ni el 4 de diciembre, ni el 5 de julio. Blas Infante es todos los días presente en nuestra tierra y evidentemente siendo una realidad nacional. Espero y agradezco a todos vuestra presencia y que hoy pues nos llevemos un mensaje más de esa Andalucía que necesita de nuestro cuidado y de nuestra atención por encima de otro tipo de intereses partidistas. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer la entrega del ramo de flores entre todos los portavoces de los grupos políticos para conmemorar este momento. Y como he dicho, agradecer a vuestra presencia y, como no podéis de otra manera, viva Blas Infante, viva Andalucía.